El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su presencia a este conversatorio sobre sentencias de derechos humanos y género. Agradecemos a las intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañan en este evento, María Isabel Cristina Breña Ruiz y Claudia Bautista Pérez. Damos la bienvenida a la maestra Carla Michelle Salas Ramírez, que nos acompaña esta mañana y nos compartirá la sentencia del caso Digna Ochoa y familiares contra México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de quien leeré una breve semblanza. Carla Michelle Salas Ramírez es abogada feminista con experiencia en litigio penal e internacional. Cuenta con maestrías en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, es maestranda en Justicia Transicional por la Universidad Externado de Colombia. Además, cuenta con la especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha y estudios en litigación oral penal. Actualmente es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC. Desde hace más de 17 años brinda acompañamiento jurídico a familiares de mujeres y niñas asesinadas en varias entidades federativas, víctimas de violencia sexual, trata de personas, desaparición y otras graves violaciones a los derechos humanos. Desde el año 2004, coordinó el trabajo jurídico de la representación de las víctimas en el caso Campo Algodonero contra México y ha sido parte del equipo de litigio en el caso Digna Ochoa y Plácido, primer caso sobre asesinato de una defensora de derechos humanos en México ante la Corte Interamericana. Ha participado en la elaboración de leyes en materia de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad sustantiva y feminicidio, así como de protocolos para la investigación del delito de feminicidio, desapariciones de mujeres y violencia sexual. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos durante el periodo 2014-2016. Ha sido consultora en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres. Ha impartido cursos y conferencias en diversas partes de México, en países de América Latina y en Europa. Ha sido jueza durante 3 años del Tribunal de Conciencia de Justicia para las Mujeres en El Salvador y Nicaragua, en el que se juzgaron varios casos de violencia sexual y feminicidio. Además, ha sido integrante de la Comisión Internacional de Expertas que visitó durante julio de 2016 Nicaragua y El Salvador para conocer y analizar la situación de la violencia contra las mujeres. Ha sido reconocida por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en 2017, el Premio Europeo de Derechos Humanos en 2010, entregado por el Consejo de la Abogacía Europea, institución que agrupa a colegios de juristas en Europa. La medalla Omecíhuatl, entregada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2009. Fue considerada por el periódico español El País una de las 100 personas más influyentes de Iberoamérica, entre otros. Para entrar en materia, cedo el uso de la palabra a la maestra Carla Michelle Salas Ramírez. Bueno, muchísimas gracias para todas las personas que por supuesto están aquí presentes, pero sobre todo también para quienes están conectadas. Antes de iniciar mi intervención, me gustaría agradecer esta invitación y la oportunidad de compartir esta sentencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en particular a la magistrada Zulema Mosri, con quien he tenido la oportunidad de compartir no solamente diferentes espacios de discusión, sino también sé que nos unen la convicción por la defensa de los derechos humanos y esta insistencia para que desde el Poder Judicial se incorpore la perspectiva de género. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a su equipo por todas las atenciones. Bueno, me gustaría empezar diciendo que hablar del caso Digna Ochoa y familiares versus México, no solo lo hago como abogada, lo hago también como amiga de la familia. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Digna personalmente, la conocí a través de su labor, a través de leer los periódicos y saber el tipo de casos que ella representaba. Yo era en esos momentos una joven estudiante de Derecho que tenía la ilusión de
trabajar, así como Digna Ochoa, en la defensa de los derechos humanos, particularmente de las personas que más lo necesitaban. Un 19 de octubre del año 2001, al igual que mucha gente, la sociedad mexicana, en particular la que vivimos en la Ciudad de México, nos enteramos de que Digna había sido asesinada en el lugar que fuera su despacho en la colonia Roma. Al igual que mucha gente, no solamente me generó conmoción, rabia, indignación, al igual que mucha gente, exigimos a las autoridades que investigaran, que detuvieran a quienes habían cometido ese asesinato, sobre todo porque en el caso de Digna había ya muchos antecedentes de amenazas, actos de hostigamiento, violencia que había sufrido la defensora de derechos humanos. Pero también, al igual que mucha gente, nos sorprendió cuando las autoridades determinaron el no ejercicio de la acción penal a partir precisamente de la investigación que se había realizado. La vida me dio la oportunidad de conocer a la familia de Digna, en un primer momento a Jesús Ochoa, después conocí al resto de la familia. Comencé junto con mi colega David Peña a acompañar a la familia fundamentalmente en la búsqueda de justicia, en buscar justamente abogados que pudieran acompañar jurídicamente el caso. Esto fue por ahí del año 2003, 2004 y es en el 2009-2010 donde ya no había más abogados que pudiesen representar el caso, que le ofrecimos a la familia, dijimos, bueno, somos personas jóvenes, pero podemos representarlas y podemos acompañarles. Y bueno, desde esa fecha representamos legalmente a la familia. Tenemos mucho más historia conociéndonos y acompañándonos, pero formalmente desde el año 2010. Y esto se los comento porque Digna Ochoa para mí no es un caso, es una causa. Una causa que prácticamente me ha acompañado toda mi vida profesional, que el hecho de contar con una sentencia emitida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el contenido que tiene la misma, no solo resulta una reivindicación para la propia imagen, para la propia trayectoria de la abogada Digna Ochoa, sino también un reconocimiento para la familia y para quienes durante todos estos años insistimos en que no se trataba de un suicidio, que se trataba de un crimen. Es prácticamente después de casi 20 años decir, teníamos la razón. Y me gustaría iniciar, entrando ya en materia, con algunas palabras que mencionamos precisamente en la audiencia que se celebró el año pasado. Acabamos justamente de cumplir un año de la celebración de la audiencia pública que, como ustedes saben, por COVID tuvo que realizarse de manera virtual. Y bueno, en esa audiencia, como parte de nuestros alegatos de clausura, decíamos, Digna Ochoa y Plácido hoy nuevamente litiga en el sistema interamericano. Hoy su lucha por la defensa de los derechos humanos continúa. Y esto lo comentábamos porque Digna Ochoa justamente fue una de las primeras abogadas que entre finales de los 90, principios de los años 2000, había comenzado a litigar casos de graves violaciones a derechos humanos y los había llevado ante el sistema interamericano. Es una de las abogadas que abrió brecha en este país de litigio en el sistema interamericano. Casos que Digna comenzó a representar en México, como el caso de dos sentencias particularmente, dos casos que ella representaba, entre ellos la de ecologistas presos, ahora son sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso decíamos, hoy Digna Ochoa, en ese momento, litiga nuevamente ante el sistema interamericano. También señalábamos que la sentencia que eventualmente emitiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos haría parte del legado de Digna Ochoa. Esa era la aspiración. Le exigíamos, le decíamos, le solicitábamos al Tribunal Interamericano
que no solo emitiera una sentencia que reivindicara la imagen de Digna, que la reconociera como víctima, sino también que señalara una serie de medidas de reparación que permitieran justamente reconocer ese trabajo y materializar sobre todo ese trabajo por el que tanto había luchado y que le costó la vida a Digna Ochoa. Y esto lo comento principalmente porque, sobre todo para quienes les gusta darle seguimiento puntual a las sentencias del sistema interamericano, les podría llamar la atención, y eso me gustaría aclararlo, que el caso presentado por parte de la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana no se llamaba Digna Ochoa, se llamaba Familiares Ochoa y Plácido versus México. Es decir, en el centro, de acuerdo a la valoración que en su momento hizo la Comisión Interamericana, era que pues quienes habían sido víctimas, y claro que fueron víctimas, pero derivado de era la familia, por la falta de justicia, por la falta de una investigación con debida diligencia, pero no Digna Ochoa. Y para nosotras, para la familia y para nosotros como representantes, lo fundamental era colocar a Digna en el centro, que se reconociera a Digna como víctima, no solamente por la serie de omisiones, irregularidades, negligencias que habían cometido las autoridades mexicanas, por no investigar adecuadamente las amenazas, actos de hostigamiento que había sufrido Digna, incluso secuestros, intentos de asesinato, y que muchas de estas agresiones habían sido denunciadas debidamente ante las autoridades y que no habían, insisto, investigado, no se habían identificado los responsables y mucho menos sancionado. Lo que ocurrió con Digna al final era parte de una muerte anunciada. El Estado mexicano sabía que estaba en riesgo, no tomó las medidas adecuadas y además algo que también era fundamental es que no era solo Digna, sino que en nuestro país desde aquellos momentos existía un contexto de agresiones dirigidas hacia las personas defensoras de derechos humanos, que estaban en una situación de vulnerabilidad y que el Estado mexicano no había tomado las medidas adecuadas. No se trataba, no era un caso solo de una familia que estaba inconforme con una decisión de las autoridades mexicanas. De eso no se trataba el caso. Se trataba el caso de una defensora en riesgo de la falta de actuación de las autoridades. Y eso era lo que queríamos colocar. Después, justamente de presentar nuestros alegatos, tanto escritos y, por supuesto, presentar una serie de pruebas ante el tribunal, y de nuestros alegatos de clausura, recuerdo que justamente la forma en la que clausura la entonces presidenta de la Corte Interamericana, una jurista feminista que ha sido presidenta prácticamente, que ha sido jueza de prácticamente todos los tribunales internacionales y de su país, la jueza Elizabeth Odio, se dirigió a la Comisión Interamericana y le dijo: les pido que, no algo muy largo, breve, que me expliquen por qué desde el inicio no se le consideró a Digna Ochoa como víctima. Fue demoledor esas palabras y esa solicitud que hizo la jueza Elizabeth Odio a las representantes de la Comisión Interamericana. Pero justamente desde ahí intuíamos que la Corte iba a remediar una injusticia que se había cometido cuando el caso fue enviado o fue elevado a la Corte Interamericana, que era justamente no reconocer a Digna como víctima. Entonces, bueno, desde el nombre ya es en sí misma una forma de reparación. Siempre se dice, ¿no?, que las sentencias, sobre todo estas sentencias que reconocen estas graves violaciones a derechos humanos, que reivindican la dignidad de las víctimas, son en sí mismas una forma de reparación, una reparación simbólica. Y podemos decir que en el caso de esta sentencia, desde el nombre, por supuesto que significaba que significó una forma de reivindicación. Me gustaría hablar un poco del contexto en el que se da precisamente este crimen. Ya me había adelantado y había dicho justamente que no se trataba solamente de un caso que señalara o que presentara únicamente a Digna como una defensora de derechos humanos, sino se trataba también de presentar un caso que se va
cuyas violaciones a derechos humanos se van presentando a lo largo de los años, que hay una situación grave en nuestro país de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, pero también era importante para nosotras, y eso lo dejamos claro, digamos, en todo el proceso de litigio, que había una serie de violencias y agresiones que se cometían en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos. Es decir, claro que ser persona defensor de derechos humanos o defender derechos humanos en un país como México, ya desde esos años representaba una situación de riesgo. Pero había violencias específicas dirigidas en contra de las mujeres defensoras de los derechos humanos. También decir que en la mayor parte de los casos lo que ocurría es que no eran investigados debidamente, que en el caso de las mujeres defensoras muchas de esas investigaciones se centraban en la vida personal de las defensoras, no se analizaba justamente pues que estuviese relacionada esa agresión con el trabajo que realizaba, sino que inmediatamente lo trataban de encuadrar o clasificar como un tema personal o de alguna expareja o una relación, digamos, conflictiva que se daba en su círculo cercano, pero nada que estuviese vinculado con esa labor que realizaba. Ya desde esos años se daba cuenta de que existía impunidad, que los casos no eran investigados, a eso me refiero con impunidad, que no se investigaba a las personas responsables, que no esas personas, al no ser identificadas, pues tampoco se llevaba ante los tribunales y mucho menos recibía una sanción. Digna Ochoa, y también eso es importante decirlo, era una mujer de origen, bueno, que provenía de una familia sumamente numerosa. La familia Ochoa y Plácido son 13 hermanos y hermanas, es muy, muy grande. Digna, ella siempre había querido ser profesora, había querido ser maestra, igual que muchas, o sea, que muchas y muchos integrantes de su familia que también se han dedicado a la docencia. Sin embargo, hubo un hecho que en particular le marcó a ella su vida y fue lo que este hecho, este evento en su vida, en la vida familiar, fue lo que motivó que ella decidiera ser abogada. Su padre era un líder sindical, le fabricaron un delito, un día desapareció y la familia lo estuvo buscando. Cuando lo encontró, estaba ya preso y lo estaban responsabilizando de un homicidio. Para la familia fue muy difícil porque el padre pues era el principal proveedor. La familia se tuvo que organizar no solamente para pues lograr su subsistencia, sino también la familia recuerda cómo a Digna en particular le generó un gran impacto el hecho de no contar con abogados. Fue para la familia muy difícil poder encontrar abogados que les pudieran pagar además y que además pues lo defendieran y su padre lograra recuperar su libertad. Este evento en particular fue muy doloroso para la familia y para Digna cambió el rumbo de su vida. Ella decidió ya no ser maestra y decidió estudiar derecho. Pero también desde ese momento ella, a partir de esta historia familiar, generó esta convicción por no ser una abogada, digamos, que litigara cualquier tema, sino quería ser una abogada defensora de los derechos humanos, particularmente de las personas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad. Y es así como ella se dedica a ser una abogada y se traslada a la Ciudad de México e ingresa a trabajar, bueno, tuvo otros trabajos antes, pero ingresa a trabajar en un centro de derechos humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Y es ahí donde precisamente comienza a representar casos de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridos principalmente en el estado de Guerrero, casos de tortura, desaparición, detenciones arbitrarias, etcétera, ¿no? Ese era el tipo de casos que representaba Digna. También decirles que el principal, digamos, opositor o la principal autoridad contra la cual litigaba Digna Ochoa era el ejército mexicano,
que justamente en el estado de Guerrero tenía una presencia muy importante y era quien se le responsabilizaba de las torturas, detenciones, desapariciones, etcétera. Ella, bueno, Digna, al final tuvo que abandonar un tiempo el país precisamente porque las amenazas continuaban. Durante el trabajo que desempeñó fue muy reconocida, recibió diferentes premios internacionales por parte de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la Embajada francesa. Una mujer sumamente reconocida. Hay quienes me cuentan, una de sus colegas y entrañable amiga, la licenciada Pilar Noriega, también una gran defensora de los derechos humanos en este país. Ella cuenta cómo Digna se comportaba en los tribunales y de cómo cuando ellas iban, tanto Pilar como Digna, las conocían como las fierecillas, porque pues eran unas mujeres sumamente aguerridas. Quienes nos dedicamos al derecho penal, bueno, quienes nos dedicamos como mujeres al derecho sabemos lo complicado que es moverse en una institución en general que son sumamente sexistas, donde las mujeres no necesariamente se nos ve como que tenemos cabida. Quienes nos dedicamos al derecho penal sabemos perfectamente que a veces hay que abrirnos el espacio a codazos. Y eso ocurre en este momento, en este siglo. Pensando en Digna en los 90s, como una joven abogada, penalista, defensora de los derechos humanos, sin duda no la tenía fácil. Además, enfrentándose al ejército mexicano, sin duda el panorama al que se enfrentaba era bastante, bastante duro. Les decía que el asesinato de Digna ocurre el 19 de octubre del año 2001. Las imágenes que ustedes pueden observar en esa diapositiva son precisamente imágenes del departamento, del despacho, al cual acababa de integrarse Digna junto con su compañera Pilar Noriega y otros colegas, Lamberto, etcétera, Gerardo. Generó gran conmoción. Justamente encontrar el cuerpo de Digna en ese departamento, además, pues por las características que había polvo blanco esparcido, había un disparo en una pared, había 2 disparos en el cuerpo de Digna, había un botón tirado por ahí, había muchas características, digamos, en el departamento. Al inicio de la investigación y sobre todo considerando todos estos antecedentes, las autoridades mexicanas, y cuando digo autoridades mexicanas, recordemos además qué estaba ocurriendo en el año 2001, teníamos una transición democrática, o sea, habíamos cambiado después de más de 70 años de partido político a nivel federal, estaba gobernando por primera vez un partido distinto a aquel que había gobernado por más de 70 años. En la Ciudad de México gobernaba también un partido de izquierda, es decir, teníamos un país que por lo menos había sido distinto a esos otros años de graves violaciones a derechos humanos y se había generado una expectativa en la sociedad de cambio. No dudaron las autoridades en señalar que se trataba de un crimen de Estado, sobre todo por estos antecedentes. Sin embargo, y eso también hay que decirlo, en el año 2002, estamos hablando de octubre de 2001 y a inicios del año de 2002, hubo un giro pues extraño en la investigación. Todo había apuntado a que se trataba de un crimen, que se trataba de un asesinato. Sin embargo, y esto lo tengo muy presente, un 8 de marzo, un día internacional de las mujeres, se realizó una audiencia a puerta cerrada en la Comisión Interamericana. Digna, les decía, era una defensora muy reconocida y la Comisión Interamericana abrió una petición de oficio, o sea, abrió un caso de oficio. Tenía que darle seguimiento porque además Digna había tenido medidas de protección, medidas cautelares y medidas provisionales por parte de la Corte, ¿no? Comisión y Corte, precisamente por los riesgos. Se habían levantado estas medidas unos meses antes de su asesinato. Entonces la Comisión Interamericana estaba dándole seguimiento puntual al caso de Digna. Y un 8 de marzo, justamente del año 2002, un representante de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acudió a la audiencia.
Y entonces señaló en esa audiencia, que insisto, era puerta cerrada, que, bueno, pues estaban analizando otras hipótesis porque no se había identificado a los responsables, que se estaban analizando algunas otras posibilidades y que no se descartaba un suicidio. Por supuesto que eso en aquel momento parecía absolutamente ridículo y quienes estaban en esa audiencia privada, pues les pareció sumamente extraño. Insisto en la audiencia privada porque lo que ocurrió posteriormente es que alguien, obviamente alguien que estuvo en esa audiencia privada, filtró esta información a los medios de comunicación. Y entonces por ahí están los registros de esos medios de comunicación donde dicen, oigan, acaban de tener una audiencia privada en la Comisión Interamericana y bueno, estamos con la ridiculez de que están investigando que Digna Ochoa se suicidó. Lo que tenemos que escuchar. Ese fue el comentario. Cuando se hace una revisión de este expediente que integra el caso Digna Ochoa, son casi 80,000 fojas. Es un expediente sumamente amplio. Haciendo la revisión con una línea de tiempo, justamente en marzo de 2002, ni antes, había algún elemento, me refiero particularmente en la parte pericial, que permitiera presumir siquiera que podía tratarse de un suicidio. Eso pues es algo que por supuesto llama la atención, porque primero se anunció y después se investigó. Pero claramente pues eso era parte de lo que se estaba ya, digamos, cocinando. En julio del año 2003, altas autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el entonces titular de la Procuraduría, la nombrada fiscal especial para la investigación del caso, salieron en una conferencia de prensa para anunciar que se había determinado la investigación del caso Digna Ochoa como un no ejercicio de la acción penal, a partir de que la investigación realizada apuntaba a que no se trataba de un crimen, sino de lo que denominaron, y ahí está correctamente colocado la palabra SIC, se trataba de un suicidio disimulado. Es decir, no solo estábamos frente a una mujer que se había privado ella misma de la vida, sino que previa a esa privación de la vida, previo a suicidarse, había fabricado toda una escena para aparentar que se trataba de un homicidio. Si ya de por sí era indignante la determinación de que se trataba de un suicidio, resultaba aún más gravoso el hecho de que se señalara que Digna Ochoa había fabricado una escena para hacerle creer a las autoridades pues que se trataba de un homicidio. ¿En qué basaron, digamos, esta determinación? Porque claro, o sea, la escuchamos y resulta ser absolutamente, yo diría absurda, pero en ese momento podríamos decir extraña. Pues básicamente lo que se hizo a partir justamente de marzo de 2002 hasta julio del año 2003 fue hacer una serie de correcciones, digamos, a diferentes peritajes. Hay en este expediente que les digo es sumamente amplio, hay diferentes peritajes en materia de criminalística, en materia de balística. En la necropsia se hizo varias revisiones porque pues para la familia, las fotografías que se tomaron en aquel momento, había lesiones que eran visibles en el rostro de Digna. Y para las autoridades era, pues yo no las estoy viendo, ¿no? O no, simplemente no las registraban. Varios elementos fueron los que, digamos, fueron llevando a la Procuraduría en ese momento a establecer que se trataba de un suicidio. Primero porque dijeron no se había forzado la entrada. El arma y el origen del arma pues no quedaba claro. Además, decían no había señales de lucha. Esos, digamos, fueron como los primeros elementos para ir concluyendo
a decir de las autoridades, que se trataba de un suicidio. Pero nada de esto resultaba ser suficiente o convincente. Entonces se realizaron varios peritajes varios peritajes en psicología que se conocen como necropsias psicológicas o psicodinamia en retrospectiva, que básicamente son estudios psicológicos cuya característica principal es que se practican a una persona que está muerta. Claramente, pues eso ya resulta ser sumamente cuestionable, porque cómo determinar el estado mental de una persona a la cual no la puedes entrevistar. Entonces, este peritaje, y que además debo decir es sumamente frecuente que se realice en este país, y es sumamente frecuente que se realice particularmente para los casos de asesinatos de mujeres. Y las conclusiones todas son también sumamente cuestionables. Porque primero no tiene una metodología definida. Entonces, la psicóloga, psicólogo o psiquiatra de pronto que puede practicarlo, va desarrollando la metodología, entonces ahí no tenemos un estándar. Entonces, eso ya es sumamente cuestionable. Lo segundo es que al no tener una metodología definida, de pronto hay quienes dicen, bueno, para poder identificar el estado psicológico de la persona, lo que vamos a realizar es hacer entrevistas a personas con las cuales ella haya convivido. ¿Cuáles personas, cuántas personas, en qué periodo de tiempo? Eso tampoco está determinado. Depende de la persona que lo está aplicando. Incluso, por ejemplo, dicen, bueno, podemos revisar si tenían diarios, si tenían cartas, si tenían lo que sea. Todo eso, evidentemente, puede generar un sesgo claro en las conclusiones. Sobre todo, también, particularmente, contribuye a la estereotipación de las mujeres. Porque si tú le preguntas a una vecina cómo se comportaba esa mujer, pues probablemente si la vecina tiene determinada escala de valores y sabe que esa mujer salía todas las noches, pues para la vecina eso es sumamente cuestionable. Entonces seguramente cuando la entrevisten va a emitir un juicio de valor sobre el comportamiento de esa mujer. Y eso es un ejemplo. En el caso de Digna se hizo como parte de esta valoración, por ejemplo, un análisis de su labor como defensora. Y lo que concluyó la perita que practica una de las necropsias psicológicas o psicodinamia en retrospectiva es que Digna tenía afición por las actividades de riesgo. Y eso implícitamente tenía como resultado que ella estuviese buscando su muerte, porque al ser defensora de derechos humanos y el ser defensora de derechos humanos ser una actividad en riesgo, pues ella se estaba queriendo colocar en riesgo. Algo así como cuando dicen que las mujeres salimos en la noche y eso nos lleva a colocarnos en riesgo de sufrir algún tipo de agresión particularmente sexual. Exactamente, digamos, utilizando esta analogía, es la que se utiliza para decir si eres una defensora de derechos humanos, es que tienes intenciones de morir. Utilizaron, por ejemplo, cartas o correos electrónicos que había mandado Digna a una de sus hermanas, donde, recuerden el contexto, ella le cuenta a una de sus hermanas, oye hermana, acabo de adquirir un seguro de vida, esto te lo cuento no porque me quiera morir, es lo que dice Digna, hierba mala nunca muere, pero pues por las dudas quiero que lo sepas. Eso es lo que dice el correo electrónico. Lo que la perita interpreta de ese correo es que el no me quiero morir es sí me quiero morir. También, por ejemplo, consideraron el aspecto físico de Digna. Digna era una mujer que utilizaba el cabello corto y utilizaba pantalones. Y entonces eso llevó a la perita a concluir que tenía problemas con su orientación sexual, que no lo tenía claro. Que también el hecho de que fuera una mujer de más de 30 años, que no estuviera casada, pues era algo que a ella la hacía indecisa, porque no sabía qué quería en la vida.
si quería ser madre, si quería ser abogada o si quería ser monja. Incluso en algún momento utilizaron información que obtuvieron quién sabe de dónde, donde supuestamente Digna había tenido un aborto. Y entonces cuestionan que bueno, pues si fuese tan católica, jamás hubiese abortado. Este tipo de conclusiones que resultan ser absolutamente ridículas, absurdas, que reproducen estereotipos de género, no solamente fueron plasmadas en una serie de peritajes, sino que indebidamente estos peritajes fueron filtrados a los medios de comunicación. El objetivo fundamental de filtrar este tipo de información que hablaba sobre la vida privada de Digna, que además no solamente es que la presentara como un ser humano, porque al final pues todas las personas tenemos una vida y somos distintas, ¿no? Y nos comportamos de manera distinta en nuestros diferentes espacios, ¿no? En la familia, en el trabajo, etc. Pero trataban, imagínense, cuando decíamos Digna, Digna estaba en un pedestal. Digna estaba reconocida internacionalmente, el tipo de casos que representaba. A Digna la sociedad la tenía en un alto concepto. ¿Qué es lo que decidió en este caso las autoridades capitalinas? Pues bajarla de ese pedestal, no solamente para hacerla humana, sino para envilecerla, para ensuciar su labor como defensora de derechos humanos, para colocarla como una mala mujer. Ese, digamos, era uno de los objetivos fundamentales, para presentarla sobre todo como una mujer inestable, porque lo sabemos todas las mujeres, sobre todo quienes estamos en el espacio público, bueno, y también en el privado. Una de las grandes descalificaciones que nos hacen es, estás loca. Cuando no te comportas como la sociedad dice, cuando no aceptas lo que la sociedad te impone, en automático la locura es el recurso más recurrido para señalarnos y para decir no tiene valor lo que está diciendo. Y justamente es lo que presentaban o lo que trataban justamente de presentar las autoridades capitalinas, tratar de desvalorizar ese trabajo que había realizado y que había construido durante tantos años Digna Ochoa, tratar principalmente de señalarla como pues una mujer inestable emocionalmente, loca. Les decía que esta sentencia ha resultado importante. Yo no sé si llega en el momento adecuado, porque han pasado 20 años desde el crimen, pero lo dicho por la Corte ha sido reparador para la familia, en términos de, primero, determinó que existen graves violaciones, graves fallas en la investigación, y esto es trascendental. Primero, identifica que existen dos momentos, digámoslo así, en este tipo de irregularidades, omisiones, actos de negligencia cometidos en la investigación. La primera parte, en la inicial, es decir, cuando se llega a la escena de crimen, la Corte dice la necropsia estuvo mal practicada, el levantamiento del cuerpo estuvo mal practicado. Algo que resulta fundamental, básico, es la toma de la temperatura del cuerpo. Y este elemento es trascendental porque te permite justamente ir estableciendo una ventana de tiempo para decir, el crimen ocurrió en tales horas, y eso es justamente en donde tienes que enfocarte, ¿no? ¿Quién entró, quién no entró? O sea, digamos, eso es la base de cualquier investigación. Elementos fundamentales. La necropsia, les decía, estuvo mal practicada, no se tomaron fotografías de todo el cuerpo, hay fotografías, aunque es un rollo fotográfico, en ese momento era rollo fotográfico, es sumamente amplio, no resultaba ser suficiente. No hubo una adecuada recolección de la evidencia en el lugar de los hechos. Había botones, un chicle, etcétera. Había una serie de elementos en esa escena que resultaban ser trascendentales. Algo que resultó particular y que claramente llamó la atención de la Corte Interamericana, de los propios jueces en la audiencia, es que Digna, de acuerdo a la reconstrucción hecha por la autoridad, Digna, según lo que se estableció, es que se realizaron 3 disparos. El primer disparo, según señaló la autoridad, había sido para
determinar si el arma funcionaba o no. El segundo disparo implicó que Digna, con su mano derecha, ella era diestra, tomara el arma y se disparara sobre el muslo. La finalidad, de acuerdo a la propia interpretación en materia de criminalística, es que se realizó para darse en la arteria femoral y desangrarse. Cuando Digna observó o sintió que no se estaba muriendo, entonces con la mano izquierda, insisto, ella era diestra, con la mano izquierda, y algo muy extraño, con un guante semipuesto, y esto lo digo semipuesto, estaba a la mitad de los dedos, o sea, no era un guante de látex, no estaba colocado, sino con un guante semipuesto, y esto es importante decirlo, se hincó frente al sillón y ella se colocó en una posición sumamente extraña y con la mano izquierda desangrándose y con el dolor del disparo en la pierna, se disparó en la cabeza. De acuerdo a una de nuestras peritas que revisó todo el expediente y que por supuesto también revisó estos peritajes, la doctora Ángela Buitrago, ella es una fiscal colombiana que ha tenido un papel muy importante en nuestro país. Ella es integrante del grupo de expertos independientes que investiga el caso de Ayotzinapa, que además, si tuvieron la oportunidad de ver las últimas conclusiones del grupo, ella es justo la que da estos hallazgos terribles, ¿no? De la manipulación de las evidencias. Es una mujer extraordinaria y experta. A decir de la doctora Ángela Buitrago, que se presentó ante la corte y como nuestra perita, ella refiere, dice, la posición que señala el peritaje de la Procuraduría implica, este disparo que se da en la cabeza de Digna, implicaría que Digna tenía el brazo dislocado. O sea, es imposible que el trayecto de la bala hubiese sido, digamos, con la posición de la mano, del brazo que señala la Procuraduría. No es posible. Insisto, tendría que tener el brazo dislocado. Además, agrega a la doctora Ángela Buitrago, pues disparar un arma con un guante semipuesto, no hay forma. La ciencia así lo establece, no hay forma. Incluso el representante del Estado mexicano, bueno, uno de los testigos del Estado mexicano, un ministerio público, le pregunta a la corte, oiga, ¿y no le parece muy extraño que una persona que se haya querido suicidar se haya semipuesto un guante? Se haya disparado de esta manera tan extraña? ¿Qué explicación tiene al respecto? Y él contestó, bueno, es que en este caso sí. Para el Estado mexicano fue muy difícil presentar y defender esa investigación, básicamente porque esa investigación estaba basada en una serie de prejuicios y estereotipos de género. Estaba basada fundamentalmente en la locura de Digna. Estaba basada en estos peritajes que les decía, estos peritajes psicológicos realizados post-mortem. Peritajes que se practican, peritajes que la Procuraduría en ese momento de la Ciudad de México realizó a Digna, que en ese momento pues a la gente le parecía y a las autoridades les parecían científicos, pero que hoy sabemos, gracias a toda la construcción que hemos realizado desde los diferentes espacios, desde la judicatura, desde el litigio, desde la academia, hoy sabemos que ese tipo de juicios sesgados no pueden ser admitidos, no son considerados elementos objetivos. Eso hoy lo sabemos. Por eso para las autoridades mexicanas en el caso y en el juicio resultaba ser sumamente complicado pues defender lo que resultaba ser indefendible. La Corte determinó justamente que había una serie de estereotipos de género en la investigación. Aquí quiero mencionar algo que me parece muy importante. La sentencia de Digna Ochoa es la sentencia número 11 emitida por parte de este Tribunal Interamericano en contra de nuestro país. En realidad, si comparamos con otros países,
donde también hay graves violaciones a los derechos humanos, nos damos cuenta que tenemos pocas sentencias, sí, tenemos en relación, por ejemplo, con Guatemala, con Perú, con Colombia, ¿no? Que de pronto pues son, decimos nosotras, los clientes más frecuentes del Tribunal Interamericano. Si además también consideramos que hemos tenido presidentes, jueces, jueza en el Tribunal Interamericano, pues de pronto no hemos tenido el mismo número de sentencias. Y no es porque en nuestro país necesariamente no se violen derechos humanos, claro que se vulneran los derechos humanos, pero no llegan a la Corte Interamericana. Pero algo que y yo no lo digo con alegría, pero algo que ha abierto brecha nuestro país en el litigio ante el sistema interamericano ha sido justamente en el desarrollo de la jurisprudencia en materia de estereotipos de género. El primer caso fue el caso Campo Algodonero, que conocemos. Hace pues ya llovió, hace más de una década, que en el 2009, el 10 de diciembre de 2009, que la Corte Interamericana emitió esa sentencia. Cuando revisamos la sentencia Campo Algodonero, claramente es la primera vez en donde la Corte no solamente incorpora como una metodología la perspectiva de género, sino hay un pronunciamiento muy importante sobre el uso de los estereotipos de género, particularmente en la labor fiscal, en la labor de investigación, en la labor de los cuerpos de seguridad. Sobre todo cuando hablamos de las desapariciones de niñas y mujeres y por supuesto también en las políticas públicas y en la investigación. Digna Ochoa, como caso, como causa, viene, digamos, en esta misma línea jurisprudencial, donde se coloca, digamos, lo perjudicial, lo gravoso que resultan el uso de los estereotipos de género, sí, por supuesto, en la investigación, pero algo en lo que se centra esta sentencia es en la labor pericial. Y esa es una gran contribución, porque no había, antes de Digna Ochoa, una sentencia por parte del Tribunal Interamericano donde se analizara esta labor que se realiza desde los servicios periciales, particularmente en los dictámenes psicológicos, en la reproducción de estereotipos de género y en lo perjudicial que resultan. Nuestro país es considerado, de acuerdo con la Corte, como un país que ha afectado, que ha violentado el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa. Esto también ha sido muy importante. No solamente se le reconoce a Digna como víctima, sino que hay una responsabilidad por parte del Estado mexicano por haber vulnerado el derecho a la vida. No porque se haya demostrado que fue un agente del Estado quien la privó de la vida. Eso es parte de la investigación y por supuesto lo que se tendrá que esclarecer. Sin embargo, el hecho de que el Estado mexicano no haya garantizado el derecho a la verdad, que haya cometido esta serie de irregularidades, omisiones, actos de negligencia en la investigación, que la han dañado profundamente, que implicó el no agotar todas las líneas de investigación posibles, pues ha llevado justamente a que se considere violación al derecho a la vida en contra de Digna y, por supuesto, el derecho a la verdad por parte de la familia. La Corte dice con todas sus letras que la investigación en el caso de Digna Ochoa fue absolutamente deficiente, absolutamente. No parcial, no una parte, no nada, absolutamente. De principio a fin. No hay forma de sustentar, a decir de la Corte, la hipótesis del suicidio. Han transcurrido más 20 años para decir, para seguir insistiendo que a Digna Ochoa la asesinaron. Por supuesto, la Corte hace un análisis muy importante en lo que implica la debida diligencia en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. En esta misma línea jurisprudencial que ha analizado, que ha desarrollado la Corte desde el caso Campo Algodonero a la fecha, la Corte va justamente haciendo
una revisión puntual de lo que implica la investigación de una muerte violenta de una mujer. Va señalando cuáles son estas diligencias que resultan ser fundamentales, trascendentales, para que podamos arribar a conclusiones ciertas, verdaderas, donde el Estado, el principal objetivo que tiene es garantizar el derecho a la verdad, saber qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió. La Corte particularmente hace también énfasis en cómo tienen que realizarse las investigaciones cuando se trata de mujeres defensoras de los derechos humanos. ¿A partir de qué? De lo que les comentaba al inicio, reconociendo que si bien hay una situación, hay un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en contra de las personas defensoras, en particular, hay ciertas violencias, ciertas agresiones que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso implica una debida diligencia por parte de las autoridades en la investigación, donde se haga un análisis justamente, no en primer momento de su vida personal, sino particularmente de cómo, si su trabajo, si su labor estaba o no relacionada con las actividades. La Corte hace un énfasis precisamente también en la importancia de la eliminación de los estereotipos de género en la investigación y particularmente en el área pericial. Va a insistir, de acuerdo a lo que les comentaba la Corte, lo que les comentaba hace un momento la Corte, en esta labor fundamental de los servicios periciales que deben de realizarse con objetividad. Y justamente esto tiene mucho que ver con las reparaciones que la Corte dicta, perdón, ahí me adelanté, que la Corte dicta en el caso de Digna Ochoa. Porque creo que solamente a partir justamente de entender de entender este contexto, de la forma en la que fue manipulada la investigación, de las irregularidades cometidas por las autoridades. La Corte hace un énfasis importante, por ejemplo, en esta manipulación y en esta construcción que se hizo de una verdad paralela a través de la filtración de información por parte de las autoridades que contribuye a desviar los resultados de la investigación, que contribuye a violar el derecho a la verdad y algo importante, que contribuyó a la violación al derecho a la dignidad de Digna Ochoa. Y esto lo comento porque también este es uno de los pocos casos donde la Corte Interamericana determina la violación al derecho a la dignidad y honra de una persona que ha fallecido o que está muerta. Entonces, el caso de Digna Ochoa, porque además pues justamente es una violación cometida post-mortem. Entonces, a partir de esta trayectoria, de la implicación que tenía Digna Ochoa como defensora, de esta como parte de manipulación que hizo la autoridad en la investigación, pues fue contribuir, nosotras siempre decimos, a enlodar esta imagen de Digna. Entonces, la Corte determina que eso implicó una vulneración a su derecho a la dignidad. ¿Qué es lo que establece como medidas de reparación? Y con esto iré cerrando esta presentación. Bueno, la Corte Interamericana, por supuesto, como siempre lo dice, ¿no? La sentencia es en sí misma una forma de reparación. Al inicio de esta presentación yo les comentaba que por supuesto que fue una forma de reparación. Cuando nos notifican la sentencia, lo primero que vamos a hacer es a leer el nombre, saber cómo se llamaba la sentencia, si se llamaba Familiares Digna Ochoa o Familiares Ochoa y Plácido versus México o Digna Ochoa y Plácido y Familiares versus México. Y bueno, esa fue la primera medida de reparación que por supuesto generó una gran satisfacción. Establece, como han ocurrido en muchos casos o en la mayoría de los casos, contra México, es una sentencia que se tiene que publicar en las páginas oficiales del gobierno mexicano, que además se tiene que publicar extractos, los extractos relevantes determinados por la Corte, que se tienen que publicar en el periódico oficial, en el diario oficial de la Federación en este caso, que se tienen que publicar también en un diario de amplia circulación nacional, eso también era importante. La Corte también establece que se tiene que realizar una disculpa pública, donde altas autoridades del Estado mexicano reconozcan la responsabilidad, señalen las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron y pues se comprometan a reparar el daño a Digna, a su familia y por supuesto a la sociedad. También establece la Corte una medida que nos parece
realmente muy bonita, que es el cambio de que se le coloque el nombre a una calle en la Ciudad de México y en la ciudad de Misantla, que es Misantla, Veracruz, es el lugar de origen de Digna. Entonces, que el nombre de Digna Ochoa y Plácido, defensora Digna Ochoa y Plácido, lleve un nombre en la Ciudad de México y en Misantla. Por supuesto, pues eso es algo muy bonito, considerando que tenemos en esta ciudad calles de tantos militares y personajes cuestionables, pues tener y transitar por una calle que se llame Digna Ochoa. También se establece la necesidad y la obligación por parte del Estado mexicano de realizar una campaña de reivindicación a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos. Algo que se logró acreditar ante la Corte Interamericana es que desde los años donde Digna fue víctima, ya había una serie de expresiones por parte de altas autoridades de desprestigio a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y que lamentablemente ese contexto seguía vigente, que lamentablemente desde diferentes espacios de gobierno se seguía desprestigiando la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y por ello tenía que realizarse una campaña donde se reivindicara la labor de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de las mujeres. También se tiene que crear un reconocimiento a nivel nacional que lleve el nombre de Digna Ochoa, que sea entregado precisamente a personas defensoras de derechos humanos como parte de un reconocimiento a su labor. Y se acuerdan que les decía al inicio de esta presentación que para nosotras era importante que esta sentencia formara parte del legado de Digna, que Digna seguía litigando a través de su propio caso, paradójicamente, ante el sistema interamericano. Las garantías de no repetición que dicta la Corte Interamericana dan cuenta justamente de eso, que anunciábamos, que esta sentencia iba a ser parte de su legado. Primero, establece como parte de estas garantías de no repetición que se realice una reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales de este país. Esta es una medida que realmente implica una transformación a la forma de investigar. Lamentablemente en este país, desde casos muy sencillos como pueden ser accidentes o choques de auto, hasta crímenes con implicaciones políticas, existe una manipulación por parte de los servicios periciales. A veces al mejor postor, a veces porque así lo determinan las autoridades. A manera de anécdota les cuento. En la última determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, antes de esa determinación, acudimos a hablar con el entonces encargado del caso y le dijimos, oiga, licenciado, usted tiene que determinar ya cuál va a ser el sentido de su determinación o cómo va, cuál es el resultado, ¿no? Después del análisis, después de que a través de diferentes juicios de amparo, de revisiones, de quejas, requejas, se había obligado al Ministerio Público a incorporar las pruebas de la familia y a valorarlas. El Ministerio Público dijo, mire, ya estoy por terminar la determinación, pero todo depende de la instrucción, de allá arriba, o sea, refiriéndose al titular de la Procuraduría. Ya saben, puede ser suicidio u homicidio, todo depende. Y ese es el ejemplo en el caso de Digna, pero el resto de casos en este país, tristemente, no es a partir de la ciencia, no es a través de los peritajes objetivos, sino a veces justamente estas determinaciones sumamente manipuladas. Por eso esta reforma resulta ser trascendental, porque permite garantizar investigaciones objetivas, que las peritas, que los peritos actúen de manera autónoma, independiente, que se profesionalicen, lejos de pensar que los fiscales o las fiscales son una especie como de jefes que tienen que actuar de acuerdo a lo que van definiendo, ¿no?
elaborar y presentar e impulsar una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal. En este país, uno de los graves problemas que tenemos es que no existen mecanismos para brindarle protección a víctimas y testigos. Es sumamente complicado para las personas que son testigos de algún delito o víctimas incluso de ese delito acudir a un juicio, presentarse públicamente en ese juicio, señalar a sus victimarios y después salir en el juicio y no temer por su integridad o por su vida. Es uno de los graves problemas que ocurrieron en el caso de Digna. Dos de los principales testigos que aportaron información sobre una línea de investigación importante relacionada con caciques del estado de Guerrero, después de acudir ante la autoridad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues de manera terrible, uno fue asesinado y otra se encuentra desaparecida ante la falta de mecanismos de protección. Por eso la Corte establece la necesidad de contar con esta ley para garantizarle protección a las víctimas y testigos en cualquier procedimiento penal. Y no solamente víctimas y testigos, diría yo cualquier sujeto procesal. Incluye fiscales, juezas, jueces, sobre todo en un contexto como el mexicano, donde pues el tipo de delincuencia a la cual nos enfrentamos no es común. Establece la Corte también el deber de reformar el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas. Se tiene que fortalecer el mecanismo. Una de las peritas que presentamos ante la Corte fue a Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional. Ella aportó una serie de información muy valiosa sobre el mal funcionamiento del mecanismo, sobre la necesidad de fortalecerlo. La Corte retoma puntualmente este peritaje y señala, se tiene que reformar analizando e incorporando estas observaciones para justamente lograr su fortalecimiento y para que el mecanismo tenga su efecto útil. Establece también que se tiene que crear una serie de protocolos para la investigación de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Se tiene que generar una capacitación específica en ese protocolo e indicadores, porque vivimos en un país donde parece que la respuesta ante la impunidad es un protocolo. El problema es que a veces no sabemos si ese protocolo efectivamente se está aplicando. La Corte, considerando estos elementos, establece, tienes que generar una capacitación sobre ese protocolo, pero además generar indicadores que me permitan medir la efectividad del mismo, precisamente para que no sea pues simplemente letra muerta como ocurre con muchos otros instrumentos que se han generado a partir de las sentencias internacionales. Como verán, esta sentencia, aunque no es tan grande como Campo Algodonero, en realidad es una sentencia en términos de hojas mucho menor, pero es muy sustanciosa en términos de los estándares que fija, las aportaciones que hace en materia de derechos humanos de las mujeres, las herramientas que genera y, por supuesto, las reparaciones son realmente producto de este trabajo que inició Digna Ochoa hace muchos años y que nos toca a muchas mujeres desde los diferentes espacios continuar, buscando justamente justicia digna, no solamente para Digna, sino para las mujeres defensoras de los derechos humanos en este país. Y bueno, pues agradezco las preguntas. Una de las preguntas es si se determinó alguna responsabilidad para las personas encargadas de la investigación en la Procuraduría de la Ciudad de México. Muchas gracias por preguntarme esto. Es interesante que esta es una de las primeras sentencias en donde la Corte Interamericana, y no tengo una respuesta del por qué, porque ahí en algún momento habrá que preguntarles a la jueza Cecilia, a la jueza Elizabeth Odio y a Zaffaroni y a los jueces que formaron parte de la decisión, pero esta es una de las primeras sentencias en donde la Corte no establece que se investigue y sancione a los responsables. Es interesante porque la propia Corte
establece que hubo una serie de negligencias, omisiones, irregularidades. Se logró probar también pues, la manipulación en los peritajes, pero la Corte guarda silencio. Sin embargo, yo debo de decir que, aunque la Corte no lo diga, la sentencia también tiene una implicación moral. Les decía, después de casi 2 décadas, un tribunal interamericano nos ha dado la razón. Obviamente, con las herramientas que teníamos hace más de 10 años, nosotras argumentábamos ante ante la ahora Fiscalía, entonces Procuraduría, y argumentábamos ante los tribunales que esos peritajes estaban manipulados y que tenían una serie de prejuicios. Hoy ya sabemos, podemos llamarlos estereotipos de género y hay una clasificación y hay una amplia doctrina al respecto, pero en ese momento era pues en buena medida la intuición y la argumentación lo que utilizábamos y no nos daban razón las autoridades, ¿no? Era como de no. Incluso quienes formaron parte entonces de la decisión de la Procuraduría hoy siguen siendo autoridad. Uno es fiscal general de un estado de la República, otro es integrante del Consejo de la Judicatura Federal, incluso fue parte de una terna para integrarse como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, así podríamos nombrar a otros, forman parte de la Fiscalía General de la República. Tristemente, algunos siguen defendiendo su investigación, a pesar de que la Corte ha dicho que es absolutamente eficiente. Probablemente no habrá una investigación ni una sanción por esas irregularidades. Sin embargo, sí tengo que decir que tendrán que cargar con la vergüenza de que su actuación haya generado la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Tendrán que cargar con la vergüenza de que tengamos la sentencia número 11 en contra del Estado mexicano. Tendrán que cargar con la vergüenza de saber que su actuación ha llevado a que un caso emblemático se mantenga en la impunidad. Y yo creo que ese no es un peso fácil de llevar. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado mexicano para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana? La sentencia es una sentencia, como muchas otras, que la Corte la emitió, bueno, la votó en diciembre del año pasado. Ciertamente debo agradecer que la Corte no la haya publicado inmediatamente, porque en diciembre básicamente no hubiese tenido ningún tipo de impacto. La publica hasta justamente inicios de este año. Ha establecido una serie de plazos precisamente para el cumplimiento de los diferentes resolutivos. 1, 2 y 3 años como máximo para justamente darle cumplimiento a la sentencia. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque quien fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando Digna Ochoa fue asesinada, hoy es el presidente de la República. Y ahí hay una gran responsabilidad, sí, en términos jurídicos, hay un plazo de un tribunal internacional y ustedes saben, la sentencia se tiene que cumplir en sus términos, es cosa juzgada y al Estado mexicano solo le toca acatar esa decisión. El Estado mexicano tuvo la oportunidad de presentar pruebas, sus alegatos y un tribunal ya decidió. El hecho de que la Corte haya dictado este plazo de 3 años también me parece tiene un efecto para esta administración. Si bien es la responsabilidad para el Estado mexicano, no importa si es en esta, no importa la administración, sí hay digamos que un elemento político que sí nos gusta resaltar, que son prácticamente los 3 años que le restan a esta administración, donde tiene la oportunidad de cumplir con esta sentencia. Generalmente lo que ocurre con los estados, con los países, es que lo más sencillo de cumplir es la reparación económica, porque básicamente pues hay que firmar un cheque y emitirlo para los beneficiarios y ya. Y esa parte evidentemente no se ha cumplido totalmente, pero ya hay un avance importante.
Ha publicado ya la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, que también eso fue muy simbólico, fue muy bonito para la familia. Se publicó prácticamente a las pocas semanas. También ya se ha publicado en la página de la Secretaría de Gobernación la sentencia y en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es lo que ha hecho hasta el momento las autoridades mexicanas. Hay un proceso obviamente pendiente, sí, para las calles, para el nombre de las calles, que es importante. Hay un proceso pendiente para la disculpa pública. Habíamos programado que esta disculpa pública se realizara el 16 justamente de mayo, y por cuestiones del Estado mexicano, de las autoridades mexicanas, no va a realizarse, pero esperemos justamente que cumplan, que sean altas autoridades del Estado mexicano quienes realicen esa disculpa pública y sea un acto de Estado. Eso es lo que esperamos. Han expresado su voluntad por cumplir con la sentencia, pero como sabemos, siempre del dicho al hecho, pues hay un camino largo y tortuoso. Como ocurrió con Campo Algodonero y como muchas otras sentencias de la Corte, es fundamental que nos apropiemos de esta sentencia. El caso y las medidas de reparación que surgen del caso Digna Ochoa no son para la familia o para Digna Ochoa. O sea, por supuesto que sí hay un impacto importante en sus vidas y en la familia Ochoa y Plácido, pero esta es una sentencia y las medidas de reparación son medidas que necesitamos impulsar desde los diferentes espacios, desde la judicatura, desde la academia, porque el hecho de garantizar la autonomía y los servicios periciales, de la autonomía e independencia de los servicios periciales, va a mejorar la calidad de la justicia para todas las personas, para la sociedad en general. El contar con un mecanismo fortalecido de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas es un asunto urgente en este país. Es lamentable que hace unos días asesinaran a 2 periodistas, a 2 mujeres periodistas. Estamos viviendo una situación realmente preocupante, de riesgo, y es muy importante que el Estado mexicano actúe para brindarle protección. No puede llevarle la vida a una persona pues, por defender sus ideales, por pensar que la sociedad tiene que ser mejor, por difundir información. O sea, ese no puede ser este país. Necesitamos fortalecerlo. Y como esas medidas, otras. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de insistir sobre las medidas de reparación en el caso Digna Ochoa, invito a que las adoptemos, a que las impulsemos. Vamos lento, pero todavía tenemos algunos años y esperemos que en estos 3 años, bueno, en estos poco más de 2 años que le quedan a esta administración, pues pueda darle cumplimiento a esta sentencia. Y tengo una última pregunta que dice si veo alguna posibilidad de que se reabra la investigación, dado que dado que en algunos casos se ha hecho sobre crímenes del pasado. Muchas gracias. Que por supuesto no lo mencioné y claro, tendría que haberlo mencionado. Bueno, la primera medida de reparación es justamente la reapertura de la investigación. Poco después de que la Corte publicó la sentencia, la notificó pues así a todo mundo, la Fiscalía, la hoy Fiscalía de la Ciudad de México, publicó un boletín de prensa señalando que en cumplimiento a la sentencia reabriría esa investigación. Entonces, ese anuncio ya se realizó y ahora mismo estamos trabajando justamente en el acuerdo de reapertura y en la integración de las personas, bueno, revisión de perfiles de las personas que tendrán que integrar esa fiscalía o esa unidad que va a investigar el caso de Digna Ochoa. Quiero también entender un poco la intención de esta pregunta, porque en este país nos hemos acostumbrado, y sí, estoy utilizando la palabra correcta, a la impunidad. O sea, de pronto ocurre un caso terrible y ya en automático pensamos, no se va a resolver. Nunca se va a identificar a los responsables. O sea, no ha pasado tiempo, o sea, no ha pasado nada, ni un mes, ni una semana, y ya estamos asumiendo que ese caso no va a resolverse, que nunca nos vamos a enterar de lo que pasó. Y aquí me gusta traer mucho, pues, la comparación con otros países que han recibido las sentencias de la Corte Interamericana. Sí hay un impacto positivo en las sentencias de la Corte Interamericana en la calidad de la justicia.
países como Guatemala, o sea, obviamente siempre con sus altibajos y ya sabemos, ¿no? Como en toda América Latina. Pero en Guatemala, en Colombia, en Perú, y pongo estos ejemplos porque son países que al igual que en el Estado mexicano tenemos instituciones pues sumamente debilitadas, tenemos preocupación por temas de corrupción, por temas sí, de favoritismos, ¿no? Pues que al final son corrupción. Y en estos países, que igual con muchos menos recursos y con problemas muy similares a los mexicanos, a partir de sentencias de la Corte, casos de graves violaciones de 20 e incluso de 30 años, se han logrado investigar, se han logrado identificar a los responsables y se han logrado llevar a los tribunales y que esos responsables sean sentenciados. O sea, sí es posible que a partir de una sentencia la impunidad se acabe en esos casos. Creo como abogada que no tenemos que acostumbrarnos a la impunidad. No podemos acostumbrarnos a la impunidad. O sea, tenemos que seguir exigiendo que las sentencias se cumplan, que haya justicia y que las autoridades cumplan con este deber de actuar con la debida diligencia. Tenemos que acostumbrarnos a saber la verdad. Esa tiene que ser nuestra costumbre y ese tiene que ser nuestro derecho y tiene que ser garantizado por el Estado. Entonces, se va a reabrir la investigación y es una investigación que, por supuesto, estamos trabajando para saber la verdad, para que de ser posible se identifique a los responsables y esos responsables sean sancionados, por supuesto. Esa es la aspiración. ¿Qué consejo nos darías como a las abogadas para no tener miedo y colaborar en casos de riesgo como lo hiciste en el caso de... muchas gracias. Bueno, yo sé que es difícil, les decía, en este país. No sé, creo que esta pregunta siempre me parece complicada porque debo decir que no es la primera vez que me la hacen. Yo creo que la organización siempre resulta fundamental. El trabajo que realizamos, y lo notarán por la forma en la que me expreso, no hablo de manera individual o no hablo en primera persona, sino hablo pues, en colectivo, en nosotras, porque yo no me concibo como una abogada en lo individual. El trabajo lo hemos realizado en colectivo. En este momento estoy yo hablando del caso de Digna Ochoa, pero Digna Ochoa no ha sido mi trabajo, ha sido el trabajo de muchas personas, principalmente de la familia, del hermano de Digna, Jesús Ochoa, quien ha pues prácticamente coordinado a toda su familia y ha insistido durante tantos años por llegar a la corte y por tener esta sentencia. El equipo de abogadas y de abogados que conforman Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, por supuesto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, que gracias a su experiencia pues hemos podido justamente contar con un cuerpo de peritas y de peritos importante que nos permitió develar justamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Digna Ochoa y su familia. ¿Qué les diría a las abogadas? Estudien, prepárense mucho, organícense y es importante que no nos acostumbremos a la impunidad, que exijamos nuestros derechos, porque al final cuando alguna de nosotras logra quitarle una piedrita a ese gran muro que representan las injusticias en contra de los derechos humanos de las mujeres, que representan la impunidad, cuando logramos quitarle, aunque sea una moronita, estamos avanzando todas. Porque estoy convencida de que la justicia para todas es posible, porque estoy convencida de que la justicia de género es posible, desde los diferentes espacios. Y hay que ser valiente no solamente para litigar casos de violaciones a derechos humanos, hay que ser valiente para no permitir actitudes sexistas, discriminatorias. Hay que ser valientes para denunciar las injusticias en cualquier espacio, en la judicatura, en la administración pública. Eso les diría. El consejo más importante es ser valientes en el espacio que ocupemos. Muchísimas gracias.
Agradecemos a nuestra ponente por compartir su enriquecedora experiencia y conocimiento. A continuación, la licenciada Cuatlicue Nieto Pérez, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, hará entrega de un reconocimiento. Agradecemos a todos los que nos acompañaron esta mañana en el conversatorio sobre sentencias de derechos humanos y género. Los invitamos a seguir participando en las convocatorias de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. Buenos días.